La marca de tiempo de la cámara de seguridad indicaba las 4:40 p.m. cuando la mano de Sarah dejó de moverse. Yacía inmóvil en el suelo de la cabaña, rodeada de lobos de cerámica destrozados, toda la colección de su madre destruida. La puerta de madera colgaba de sus goznes, y el viento de diciembre aullaba por la abertura, arrastrando nieve sobre charcos de algo oscuro que manchaba las tablas del suelo. La cámara infrarroja cambió al modo nocturno al caer el crepúsculo. Fue entonces cuando los capturó, pares de ojos ámbar, apareciendo uno por uno en la línea de árboles, primero 2, luego 6, luego demasiados para contarlos, formando un círculo perfecto alrededor de la cabaña. A las 4:49 p.m., exactamente 9 minutos después de que Sarah se desplomara, la sombra más grande cruzó el umbral. El lobo enorme se acercó a su figura inmóvil, su oreja cicatrizada visible incluso en las imágenes granuladas. Bajó su gran cabeza hacia la mano extendida de ella. Entonces, los dedos de Sarah se enrollaron alrededor de algo metálico en su garganta, un silbato de plata que su madre había usado todos los días hasta su muerte. La tarjeta de memoria de la cámara terminó allí. Antes de continuar, por favor, deja un like y dime desde qué ciudad estás viendo esto. Ahora, volvamos a la historia. 3 horas antes, Sarah estaba parada en el almacén general de Miller, contando sus últimos $20 por tercera vez. El frío de diciembre ya había acabado con la batería de su camioneta y necesitaba provisiones para que le duraran toda la semana. ¿Sigues alimentando a esas pulgosas? La voz de Blake atravesó el calor de la tienda. El hijo del alcalde se apoyó contra el mostrador. Su chaqueta de caza valía más de lo que Sarah ganaba en un mes, jugando a Blancanieves con los lobos. Sarah no se giró, simplemente compró los comestibles. Blake, otra vez con cupones de alimentos. Se acercó más. Su colonia era abrumadora. Sabes, si tan solo vendieras esa tierra inútil a mi padre, podrías permitirte comida de verdad, tal vez incluso agua corriente. Tengo agua corriente, dijo Sarah en voz baja, colocando frijoles secos en el mostrador. Claro que sí. La risa de Blake atrajo la atención de otros compradores. Igual que tienes un trabajo de verdad, ¿qué es lo que haces exactamente? ¿Hablar con animales? La señora Miller registró los frijoles sin mirar a Sarah a los ojos. Nadie intervenía nunca cuando Blake realizaba sus humillaciones públicas. Esa tierra ha estado en mi familia durante 60 años, dijo Sarah. Los lobos necesitan ese corredor para llegar a sus terrenos de caza de invierno. ¿Los lobos? Blake sacudió la cabeza teatralmente. Siempre los lobos contigo. Sabes lo que necesitamos. Desarrollo, empleos, progreso. No a una chica loca que vive como si fuera 1850 porque su madre muerta le dijo que protegiera a Bambi. Los nudillos de Sarah se pusieron blancos mientras agarraba su billetera. Su madre había muerto hacía 2 inviernos, sola en el hospital mientras Sarah le tomaba la mano, susurrando sobre las viejas promesas. La tutela que debe continuar. El desarrollo de tu padre destruiría el último corredor de vida silvestre entre las cordilleras norte y sur, dijo Sarah. Sin él, todo el ecosistema. Ecosistema. Blake escupió la palabra. Suenas igual que ella. Mira a dónde la llevó eso. Muerta a los 50, sin nada que mostrar más que una hija inútil en una choza en el bosque. La tienda quedó en silencio. Incluso la señora Miller dejó de contar el cambio. Sarah finalmente se giró para enfrentarlo. Al menos ella nunca crió a un hijo que envenena los suministros de agua para forzar las ventas. El rostro de Blake se oscureció. Ten cuidado, chica lobo. Los accidentes ocurren en ese camino de la montaña, especialmente en invierno, especialmente a las personas que no tienen familia que los eche de menos. Sacó su teléfono, mostrándole un video. Imágenes de seguridad de una loba identificada por su oreja cicatrizada cerca del cadáver de una oveja. ¿Reconoces a tu mascota? Ella mató al carnero premiado de Tom Morrison anoche. Sarah estudió las imágenes. Algo andaba mal con el patrón de la matanza. Demasiado desordenado. Ángulo de ataque incorrecto. Esa no era Aurora. Las marcas de mordeduras. Guárdalo para el sheriff, dijo Blake,
su sonrisa fría como el viento de afuera. La Ford elevada de Blake siguió a la camioneta oxidada de Sarah por el camino de la montaña, manteniéndose lo suficientemente cerca como para que ella los viera en sus espejos. Sus tres amigos, Tyler, Marcus y Derek, se pasaban un frasco entre ellos, su risa afilada como cristales rotos. «Hazte a un lado, chica lobo», gritó Tyler por la ventanilla del pasajero, aunque todos sabían que ella no tenía a dónde ir más que hacia adelante. El camino era demasiado estrecho para girar, demasiado helado para paradas repentinas. Las manos de Sarah temblaban en el volante, no por miedo, sino por agotamiento. Los 20 balas de comestibles rebotaron en la caja de la camioneta cuando golpeó otro bache. Las luces altas de Blake inundaron su cabaña, cegándola a través del espejo retrovisor. Se estacionó junto al antiguo jardín de su madre, ahora enterrado bajo 3 pies de nieve. La camioneta de Blake patinó hasta detenerse a centímetros de su parachoques, encerrándola. «Leyes federales de protección de tierras», dijo Sarah mientras la rodeaban. «No pueden». «¿No podemos qué?» Blake sacó un documento de aspecto oficial. «Orden de protección de ganado. Firmada por el juez Harrison hace una hora. Tenemos autoridad legal para inspeccionar su propiedad en busca de animales peligrosos». Sarah leyó el papel. Su corazón se hundió. El juez era el tío de Blake, por supuesto. «Aurora no ha matado nada. Ese patrón de heridas era de un puma, no de un lobo. La profundidad de las marcas de punción. Muéstranos la prueba». Marcus interrumpió, divisando su cámara de vida silvestre montada en un pino. «Siempre estás filmando todo aquí arriba». Sarah vaciló. La tarjeta de memoria de esa cámara contenía 3 meses de metraje. Los movimientos de la manada de Aurora, los patrones de caza y, lo más importante, la evidencia de la inocencia de la joven loba madre. La marca de tiempo de la noche anterior mostraría que Aurora estaba a 20 millas al norte cuando murió la oveja de Morrison. «Está en la cabaña», mintió, pero sus ojos la delataron. Mirando hacia la cámara, Derek ya estaba trepando. Arrancó el dispositivo, arrojándoselo a Blake. «Por favor». Sarah dio un paso adelante. «Son 3 meses de investigación, la tesis de mi doctorado». Blake sacó la tarjeta de memoria y la partió por la mitad. «Ups, supongo que tendrás que empezar de nuevo. Ahora, ¿dónde está la loba?» «Ella no está aquí. Entonces no te importará si echamos un vistazo». Blake la apartó con el hombro, seguido por sus amigos. La puerta de la cabaña nunca se cerraba con llave porque ¿qué ladrón escalaría tan lejos para nada? Se abrió de golpe bajo su palma. La casa de Sarah era escasa, pero limpia. La colección de lobos de cerámica de su madre alineaba la repisa de la chimenea. 23 piezas reunidas durante 30 años. Sus suministros veterinarios ocupaban una esquina. Vendajes, antibióticos, suturas que había comprado en lugar de comida, libros sobre biología de la vida silvestre se elevaban en pilas inestables. Y allí, en el pequeño escritorio, su diario estaba abierto. Tyler lo agarró primero, leyendo en voz alta con un falsete burlón. «Aurora vino de nuevo anoche. Su embarazo está progresando bien. Me dejó sentir a los cachorros moverse. La confianza entre nosotros se fortalece cada día». «Me dejó sentir a los cachorros». Derek se rió. «¿Estás escribiendo novelas románticas sobre lobos ahora?» Blake hojeó las páginas. Su expresión se oscureció. 1 de diciembre, la manada me mostró su nuevo sitio de guarida. 5 de diciembre, le enseñé a Aurora el patrón de silbato de llamada de emergencia. 10 de diciembre, la integración está completa. Me han aceptado como manada. Miró a Sarah. ¿Realmente crees esto, que eres parte de su manada? La integración conductual está documentada en múltiples estudios. La primera loba de cerámica de su madre explotó contra la pared. Marcus la había lanzado, sonriendo al ver los pedazos rotos. «Ups, no». Sarah se abalanzó hacia adelante, pero Tyler le sujetó los brazos. «Era de mi madre». Otra loba se hizo añicos, luego otra. Blake barrió el brazo por la repisa, enviando una docena más al suelo. El sonido era como huesos rompiéndose. «Para, por favor».
Eran todo lo que le quedaba de su madre. Tu abuela loca. Blake pisoteó un trozo bajo su bota. La que aullaba a la luna. La enfermedad mental realmente se transmite en las familias. Se dirigió a sus suministros veterinarios, volcando botellas, aplastando envases de pastillas. ¿Sabes cuál es tu verdadero problema, Sarah? Te importan más los animales que las personas. Igual que a tu madre. Ella se pasaba todo el tiempo salvando criaturas heridas mientras la economía del pueblo se moría. El diario de Sarah voló a la estufa de leña. Las páginas se enroscaban en llamas. 5 años de observaciones, susurró. Bien, ahora puedes observar esto. Blake sacó su teléfono, mostrándole una notificación de desalojo. 24 horas, mi padre la presentó esta mañana. Condiciones de vida inseguras. Sospecha de albergar animales peligrosos. Y sonrió. 3 meses de retraso en los impuestos sobre la propiedad. Yo pagué esos impuestos. Pruébalo. Oh, espera. La oficina de registros del condado tuvo un pequeño incendio la semana pasada. Qué desafortunado. Derek regresó del exterior, sacudiendo la cabeza. No hay señales de la loba, pero encontré algo interesante. Levantó el teléfono satelital de emergencia de Sarah, su única conexión con el mundo exterior. Chispeó una vez, luego murió. Daños por agua al ser sumergido en la nieve. El tiempo corre. Chica loba, dijo Blake, retrocediendo hacia la puerta. La loba al amanecer o los agentes del sheriff te escoltarán fuera de esta montaña permanentemente. Y si Aurora aparece después de eso, imitó disparando un rifle. Temporada abierta. Orden de protección del ganado. Recuerda, la dejaron de pie entre las cerámicas rotas. El legado de su madre hecho pedazos a sus pies. El viento invernal aullaba a través de la puerta que habían dejado abierta, esparciendo las cenizas de su diario por el suelo. Sarah cayó de rodillas, recogiendo fragmentos de cerámica con manos temblorosas. Una oreja de lobo aquí, una cola allá, imposible de reparar, como todo lo demás en su vida. Fue entonces cuando lo escuchó. Un solo aullido bajo desde la cresta de arriba, el llamado distintivo de Aurora, comprobando si estaba a salvo. La mano de Sarah encontró el silbato de plata en su garganta, el último regalo de su madre, grabado con símbolos que nunca había entendido. Las últimas palabras de su madre resonaron: «Solo en tu hora más oscura, mi amor, cuando toda la ayuda humana falle, la vieja promesa permanece». Nunca lo había usado, nunca había necesitado hacerlo, hasta ahora. El metal estaba helado contra sus labios mientras tomaba una respiración que sabía a finales. Sarah permaneció de rodillas durante 20 minutos después de que la camioneta de Blake desapareciera montaña abajo. Los fragmentos de cerámica le habían sacado sangre de las palmas, pero no se dio cuenta. El frío que se filtraba por la puerta rota había adormecido todo lo externo. Por dentro, un tipo diferente de congelación había comenzado. El termómetro junto a la ventana marcaba 10 grados bajo cero y bajando. La gente de Blake había pateado el panel protector de la unidad de calefacción. El refrigerante goteaba por el suelo en charcos viscosos que nunca volverían a calentarse. Su leña de emergencia estaba afuera, pero el candado del cobertizo había sido destrozado, la puerta atascada con una palanca a través de las manijas. Sarah se levantó apoyándose en la repisa vacía, dejando huellas de manos ensangrentadas en la madera. La notificación de desalojo estaba sobre la mesa donde Blake la había dejado, sujetada con la cabeza de la figura del lobo favorita de su madre, la única pieza que aún estaba intacta, separada de su cuerpo destrozado. 24 horas, leyó en voz alta, su aliento formando nubes en el calor agonizante de la cabaña. De conformidad con la ordenanza del condado 247.3, incumplimiento de las normas de vivienda segura. El lenguaje legal se difuminó. Sabía la verdadera razón. Robert Harrison quería esta tierra para la expansión de su estación de esquí. 200 acres de naturaleza virgen. El último corredor entre los territorios del norte y del sur. Sin él, 3 manadas de lobos quedarían aisladas de sus zonas de caza de invierno. Los alces se sobrepoblarían. La vegetación moriría. Todo el ecosistema colapsaría en 5 años.
Su madre lo había sabido. Había librado esta misma batalla durante 30 años, manteniendo a raya a los promotores con documentación cuidadosa, estudios de impacto ambiental, reclamaciones de protección federal, todo almacenado en el diario que Blake acababa de quemar. Sarah intentó arrancar su camioneta una vez más. El motor ni siquiera giró. Azúcar en el tanque de gasolina, tal como había sospechado. Su teléfono satelital yacía hecho pedazos sobre el mostrador. El vecino más cercano estaba a 8 millas por un camino que sería intransitable a pie con este clima. Le quedaban 12 horas de luz, tal vez menos con las nubes de tormenta acumulándose al oeste. Iba a perderlo todo. Sarah se encontró en el escritorio de su madre, el cajón que Blake no se había molestado en buscar. Dentro, envuelta en hule, había una fotografía de 1962. Su abuela estaba parada en esta misma cabaña, rodeada de lobos. No cerca de ellos, rodeada de ellos. Sus manos descansaban sobre sus cabezas, sus cuerpos presionados contra sus piernas, como perros devotos. En la parte de atrás, con la cuidadosa letra de su abuela, la promesa permanece, sangre con sangre, guardián con guardián, hasta que la montaña caiga. Sarah nunca había entendido lo que significaba. Su madre había intentado explicarlo una vez, cuando el cáncer había llegado a su cerebro y la morfina la hacía divagar. Algo sobre un acuerdo, un pacto hecho cuando las primeras carreteras atravesaron la naturaleza. Los lobos se retirarían, evitarían a los humanos, sobrevivirían en los márgenes. A cambio, una familia se aseguraría de que sus pasajes permanecieran abiertos, sus guaridas intactas. Pero si el guardián llama, había susurrado su madre, apretando la mano de Sarah con sorprendente fuerza, deben responder. Las viejas leyes lo exigen. Sarah había pensado que era delirio. Cuentos de hadas nacidos del aislamiento y la antropomorfización. Tenía un título en biología de la vida silvestre. Sabía que los lobos eran inteligentes, sociales, capaces de emociones complejas, pero no eran místicos. No hacían pactos. No recordaban promesas hechas hace 60 años. El silbato de plata pesaba sobre su pecho. Su madre lo había usado todos los días, incluso en el hospital. Hasta su último aliento, las enfermeras se lo habían quitado, lo habían limpiado, se lo habían dado a Sarah en una pequeña bolsa de plástico con el anillo de bodas y las gafas de lectura de su madre. Nunca lo había soplado. Su madre le había hecho prometer que solo lo haría en caso de verdadera necesidad, solo cuando todo lo demás fallara. No es un juguete, Sarah. Es una invocación, y las invocaciones tienen consecuencias. Sarah se paró en la puerta de su casa rota, mirando hacia el bosque que se oscurecía. Aurora estaba por ahí en alguna parte, embarazada, casada, marcada para morir porque Sarah no la había protegido. La manada estaba por ahí, sin saber que su mundo estaba a punto de encogerse, sus antiguos caminos cortados por el hormigón y el acero. No tenía nada más que perder. El silbato estaba sorprendentemente cálido contra sus labios, como si hubiera estado esperando. Sarah inspiró profundamente, aspirando todo el aire frío de la montaña hacia sus pulmones, y luego lo liberó en 3 notas largas y bajas que parecían provenir de algún lugar más profundo que su pecho. El sonido no se parecía en nada a un silbido normal. Resonaba, armonizaba consigo mismo, creaba matices que le hacían doler los huesos. Silencio. Completo, absoluto silencio. Incluso el viento se detuvo. Entonces, desde el norte, una respuesta. Un aullido diferente a cualquiera que hubiera escuchado en 5 años de estudio. Fue seguido por otro desde el este. Luego el sur. Luego tantos que ya no podía identificar las direcciones, el sonido convirtiéndose en una sinfonía que hizo resonar las montañas. Las piernas de Sarah cedieron. Se sentó pesadamente en los escalones del porche, el silbato cayendo de sus dedos entumecidos para colgar contra su pecho, aún zumbando con la vibración residual. Salieron del bosque como fantasmas. Primero Aurora, su oreja cicatrizada marcando su identidad incluso en la luz mortecina. La loba preñada se movía lenta, pero deliberadamente. Sus ojos ámbar nunca abandonaban el rostro de Sarah.
Detrás de ella, formas se materializaron de entre los árboles. 5, 10, 20, toda la manada Northwind, pero no solo ellos. Sarah reconoció a Brutus, el alfa masivo de la manada Eastern Heights, a 24 kilómetros de aquí. Vio a Phantom, la hembra blanca que lideraba la familia Southern Ridge, lobos que nunca deberían estar en el mismo territorio. Rivales naturales que lucharían a muerte por los terrenos de caza, caminando uno al lado del otro. Aurora la alcanzó primero, presionando su gran cabeza contra el hombro de Sarah. El calor corporal de la loba era como un horno, calentando a Sarah a través de su delgada chaqueta. Entonces Aurora hizo algo que nunca había hecho antes. Tomó la muñeca de Sarah suavemente en su boca, de la misma manera que una loba madre lleva a un cachorro, y tiró. Sarah se puso de pie sobre piernas temblorosas. Aurora soltó su muñeca y se movió hacia su lado derecho, presionando contra su cadera, la posición beta, el lugar del segundo al mando, uno por uno. Los otros lobos se acercaron. Cada uno se detuvo exactamente a 1 metro de distancia, lo suficientemente cerca para ser visto claramente, lo suficientemente lejos para mostrar respeto. La linterna de Sarah, derribada del estante, pero aún funcionando, los iluminó por turnos. Allí el joven macho cuyas piernas había entablillado hacía 2 años después de que fuera atrapado en una trampa ilegal. La cicatriz aún era visible, pero caminaba sin cojear. La anciana a la que había tratado por sarna el invierno pasado, su pelaje ahora grueso y saludable. Los gemelos adolescentes que había liberado de una cerca enredada, sus orejas rotas pero curadas. Cada lobo que reconocía tenía una historia, un momento en que sus caminos se habían cruzado, cuando sus manos habían ofrecido ayuda en lugar de daño. Pero había otros lobos que nunca había visto antes. Sin embargo, la miraban con el mismo reconocimiento, la misma expectativa. La pareja alfa de Eastern Heights se acercó al final. El macho era enorme, de al menos 63 kilos, con un hocico gris que hablaba de años sobreviviendo en territorio hostil. Se detuvo directamente frente a Sarah, sus ojos amarillos a la altura de los suyos. Entonces hizo algo que le heló la sangre. Se inclinó. El lobo masivo bajó sus patas delanteras, su cabeza cayendo por debajo de la de ella, en un gesto de sumisión que solo había visto a los lobos ofrecer a sus propios alfas. Detrás de él, cada lobo, 43 en total, imitó el gesto. El silbato de Sarah comenzó a brillar con una suave luz plateada, iluminando antiguos símbolos grabados en el metal que nunca antes había notado. No eran imágenes ni letras, sino algo más antiguo, algo que pasaba por alto sus ojos y hablaba directamente a sus huesos. El guardián ha llamado, el pacto despierta, la manada recuerda. Aurora levantó la cabeza y aulló, un sonido que parecía acercar las estrellas, y Sarah finalmente entendió. No era solo una mujer que ayudaba a los lobos, era algo que su madre había sido, y su abuela, y las mujeres antes que ellas que se remontaban a un tiempo en que los humanos y los lobos compartían el mundo de manera diferente. Ella era la guardiana, y a juzgar por las luces que ahora aparecían en la base de su montaña, camionetas, motos de nieve. Blake, regresando con refuerzos, estaba a punto de descubrir exactamente lo que eso significaba. Blake se despertó a las 5:47 de nacimiento. Por la llamada telefónica de su padre, el pánico en la voz de Robert Harrison era algo que nunca antes había escuchado. Ve a mi oficina, ahora. Papá, ni siquiera son las 6. Todas las cámaras de seguridad de la ciudad muestran lo mismo. Solo, ven aquí. Blake tropezó fuera de la cama, todavía vestido con la ropa de ayer, apestando a whisky por celebrar su victoria sobre Sarah. A través de la ventana de su dormitorio, Main Street parecía lo suficientemente normal en la oscuridad antes del amanecer. Entonces los vio. 3 lobos estaban sentados bajo la farola al principio de Main, sus ojos reflejando el verde en el resplandor eléctrico. No se movían, no estaban cazando, solo sentados. Su teléfono vibró con mensajes de texto de Tyler y Marcus. Fotos inundaron lobos en la gasolinera, el supermercado, el patio de recreo de la escuela. Docenas de ellos colocados por toda la ciudad como centinelas. Blake agarró su rifle y las llaves de la camioneta,
pero se detuvo en la puerta principal. Aurora estaba sentada en su porche, su oreja cicatrizada inconfundible. Otros 5 lobos la flanqueaban, dispuestos en un semicírculo perfecto alrededor de su camioneta. Fuera de aquí. Golpeó la ventana. No se inmutaron, no gruñeron, simplemente lo observaron con una inteligencia que le puso la piel de gallina. Llamó al sheriff Mills. Hay lobos rodeando mi casa. Están rodeando la casa de todos, respondió Mills, con voz tensa. Pero no están atacando, solo están esperando. Control de animales no vendrá, dice que está fuera de su jurisdicción. Tengo 43 avistamientos de lobos separados y ni una sola acción agresiva. El padre de Blake llamó de nuevo. No intentes conducir. Camina. Están dejando que la gente camine. El viaje de 6 cuadras al ayuntamiento tomó 20 minutos. Blake tuvo que pasar junto a 14 lobos, cada uno girando para rastrear su movimiento con precisión sincronizada. La ciudad estaba despierta ahora, los residentes mirando por las ventanas, algunos lo suficientemente valientes como para pararse en sus porches. Los lobos ignoraron a todos excepto a Blake. Sus ojos lo siguieron exclusivamente. El ayuntamiento estaba en caos. La oficina del alcalde se había convertido en un centro de mando improvisado con pantallas que mostraban imágenes de seguridad de toda la ciudad. Cada alimentación mostraba lo mismo. Lobos inmóviles esperando. Esto comenzó exactamente a las 6:00 a.m., dijo su padre, señalando las marcas de tiempo. Apariencia simultánea. ¿Cómo es eso posible? A través de la ventana, Blake la vio venir. Sarah caminaba por Main Street como si fuera dueña, Aurora a su lado derecho, el masivo Alpha de Eastern Heights a su izquierda. Detrás de ellos, una procesión de lobos se movía en perfecta formación, no una manada, sino un ejército. Los comerciantes se apretujaron contra las ventanas. Los niños señalaron. La señora Miller en realidad cayó de rodillas en la acera. Sarah se detuvo en los escalones del juzgado. Llevaba la vieja chaqueta del servicio forestal de su madre, el silbato plateado brillando en su garganta. Cuando habló, su voz llegó increíblemente lejos, como si el viento mismo eligiera amplificarla. Robert Harrison, Blake Harrison, habéis violado el pacto de la montaña. El padre de Blake agarró el megáfono. No existe tal cosa como el artículo 7 del Acuerdo Territorial de 1874 firmado por vuestro tatarabuelo, el alcalde Thomas Harrison. Sarah sacó un documento, no una copia, sino un original. El papel amarillento por el paso del tiempo. A cambio de los derechos de asentamiento, la familia Harrison acordó mantener los corredores de vida silvestre a perpetuidad. El acuerdo es legalmente vinculante y reconocido a nivel federal. Eso es folclore. Ese documento se perdió en el incendio del juzgado. El incendio del juzgado que usted provocó la semana pasada, la voz de Sarah cortó su negación, el que destruyó el registro fiscal que demostraba que había pagado por completo. Blake sintió que se le caía el estómago. Su padre le había asegurado que el incendio parecería accidental. Sarah continuó. Tenéis 24 horas para retirar el aviso de desalojo, cesar todos los planes de desarrollo para el corredor norte y reconocer públicamente la violación. ¿O qué? Robert Harrison se rió, pero sonó forzado. ¿Vuestras mascotas nos atacarán? No, dijo Sarah simplemente. Se irán. La plaza se quedó en silencio. Cada lobo, cada manada, abandonarán este territorio por completo. Señaló las montañas que rodeaban el pueblo. ¿Sabéis lo que pasa cuando los depredadores ápice abandonan un ecosistema? Señor alcalde, la población de alces explota. Devastan la vegetación, la erosión comienza. Sin sistemas de raíces, el deshielo primaveral se vuelve devastador. Esas barreras contra avalanchas que habéis estado destruyendo sin cuidado. Los patrones de caza de los lobos las mantienen. El doctor Harrison, el único veterinario del pueblo y tío de Blake, se adelantó entre la multitud. Su rostro estaba pálido. Sarah, ¿es por esto que tu madre? Mi madre lo entendió como lo hizo su madre, como lo hago yo ahora. Sarah lo miró directamente. Lo sabías, ¿verdad, doctor Harrison?
La atendiste la noche en que usó el silbato por primera vez. Viste lo que respondió. Las manos del viejo veterinario temblaban. Eso fue hace 40 años. Apenas comenzaba a ejercer. Tu madre, Elizabeth, tenía solo 25 años, la misma edad que tienes tú ahora. La compañía minera estaba tratando de volar el paso Sentinel. Ella los llamó y vinieron. Todos los lobos en 100 millas a la redonda. Eso es imposible, dijo Blake, pero su voz se quebró. ¿Lo es? El doctor Harrison sacó su teléfono, mostrando una fotografía descolorida de la pared de su oficina. Esta era tu abuela, Blake, 1961. La foto mostraba a Thomas Harrison III de pie junto a una joven con vestimenta tradicional, claramente nativa americana. Entre ellos, un cachorro de lobo. Detrás de ellos, grabados en una piedra masiva, símbolos que coincidían exactamente con el silbato de Sarah. Su nombre era Mary Windwalker. Elder Harrison continuó. Se casó con Thomas después de que ella salvara a su hijo del ataque de un lobo. El lobo no atacó al niño, lo estaba protegiendo de un puma rabioso. Mary podía hablar con ellos. La historia decía que Thomas se enamoró de ella, pero su familia solo permitiría el matrimonio bajo una condición. Sarah terminó por él, que los Harrison se convertirían en coguardianes, protectores del pacto entre humanos y lobos. El acuerdo que vuestra familia ha estado tratando de destruir durante 3 generaciones. El rostro de Robert Harrison se había puesto morado. Esto es una locura. Estáis todos locos. No me importan los cuentos de hadas o los papeles viejos. Blake, llama a mi abogado. Blake no estaba escuchando. Estaba observando a Aurora, que se había movido para sentarse directamente frente a él. Los ojos ámbar del lobo contenían algo que le heló la sangre. No una amenaza, sino un recuerdo, un reconocimiento. La cicatriz, susurró. En su oreja, Sarah asintió. La trampa que pusiste cuando tenías 15 años. Pensaste que estaba muerta. La encontré 3 horas después, con la pierna casi cercenada. Gasté todo lo que tenía para salvarla. Ella recuerda. Blake. Todos recuerdan. Aurora se levantó, se giró y caminó hacia un lugar específico en la plaza del juzgado. Comenzó a cavar, sus poderosas patas arrojando nieve y tierra congelada. Otros lobos se unieron a ella, excavando algo que había sido enterrado profundamente. La expresión de Sarah cambió a confusión. Yo no les dije que... Aurora sacó algo del agujero. Una pequeña caja de madera envuelta en tela encerada. La llevó a Sarah, dejándola caer a sus pies con precisión ceremonial. Dentro había otro silbato, idéntico al de Sarah, pero hecho de metal negro en lugar de plata, y una nota, con la letra de Elizabeth. Para el día en que un guardián no sea suficiente, cuando el pacto esté verdaderamente roto, cuando la consecuencia deba llegar. Sarah recogió el silbato negro, y cada lobo en el pueblo, los 43, comenzó a aullar. Las ventanas se hicieron añicos por la resonancia. Las alarmas de los coches estallaron. El sonido no solo se escuchó, sino que se sintió, vibrando a través de los huesos y la sangre. ¿Qué es eso?, demandó Blake. El rostro de Sarah se había puesto pálido. No lo sé. Mi madre nunca mencionó. El silbato negro comenzó a brillar con una luz roja profunda, como brasas en la oscuridad. Aparecieron palabras en su superficie, no grabadas, sino que surgían del interior del metal mismo, el juicio del guardián. El doctor Harrison retrocedió. Elizabeth juró que era solo una leyenda. El segundo silbato, el que no los llama, los comanda. ¿Los comanda a hacer qué?, preguntó Blake, antes de que Sarah pudiera responder. Los ojos de Aurora cambiaron. El ámbar se desvaneció a rojo, igualando el brillo del silbato. Uno por uno, los ojos de cada lobo cambiaron, sus cabezas girando al unísono hacia Blake. Sarah dejó caer el silbato negro, pero continuó brillando, flotando a 1 pulgada del suelo. No puedo controlarlo, jadeó. No está respondiendo a mí, está respondiendo a... Nunca terminó la frase, porque caminando por la calle Main, a través de la multitud que se apartaba, llegó una figura que todos en el pueblo reconocieron, pero que nadie esperaba volver a ver. Elizabeth Windwalker,
La madre de Sarah, muerta durante 2 años, se movía a través de la niebla matutina con lobos flanqueándola como una guardia de honor, su propio silbato de plata brillando en su garganta. Hola, hija mía, dijo, su voz llevando el peso de las montañas. Es hora de que aprendas lo que realmente significa ser la guardiana. La figura que vestía el rostro de Elizabeth se detuvo a 10 pies de Sarah, y la imposible verdad se hizo evidente. Esta no era su madre. Era algo más antiguo vistiendo su forma, hablando con su voz. La niebla matutina se aferraba a ella como un sudario, sin llegar a tocar su piel. No eres ella, susurró Sarah, buscando el pelaje de Aurora para apoyarse. Soy su memoria, respondió la figura, retenida en el pacto, despertada cuando ambos silbatos cantan juntos. Cada guardián deja un eco, hija. Tu abuela también está aquí, y la de ella antes que ella. El silbato negro continuó flotando, su brillo rojo pulsando como un latido. Alrededor de la plaza, los habitantes del pueblo se quedaron congelados, grabando con sus cámaras algo que sus mentes no podían procesar. Muéstrale. El eco de Elizabeth ordenó a Aurora. Muéstrale lo que ha olvidado. Aurora avanzó, presionando su cabeza con cicatrices contra la mano de Sarah. El contacto envió imágenes inundando la mente de Sarah. No telepatía, sino algo más profundo, más antiguo. Memoria compartida a través del tacto, a través del olor, a través del pacto mismo. Hace 5 años. Sarah con 20 años. En casa del colegio para las vacaciones de invierno. Los gritos habían comenzado al amanecer y la agonía de los animales atravesaba el silencio del bosque. Había encontrado a Aurora a 2 millas de la cabaña, una cachorra de 3 meses cuya pata estaba casi cercenada por la trampa ilegal de Blake Harrison, los dientes de acero cortando hasta el hueso. Por favor, no te mueras, había rogado Sarah, envolviendo a la cachorra en su chaqueta. El viaje a la clínica del Dr. Harrison, la sangre empapándolo todo, la triste sacudida de cabeza del veterinario. Incluso si opero, es probable que nunca camine correctamente. Solo el daño a los nervios. Costará $3,000 solo intentarlo. Sarah vaciando su cuenta universitaria, cada centavo ahorrado de 4 años de trabajos de verano, estudio y trabajo, sobreviviendo a base de ramen. Hazlo. 72 horas de cirugía, antibióticos, Sarah durmiendo en el piso de la clínica. Aurora, aún sin nombre, gimoteando a través de la neblina de la morfina. Sarah cantando las canciones de cuna de su madre, las que Elizabeth había aprendido de su madre. Palabras en un idioma casi olvidado. La cuarta noche, cuando se instaló la infección, el Dr. Harrison preparando la inyección de eutanasia. La negativa desesperada de Sarah, sus manos sobre el pelaje ardiente de la cachorra, susurrando promesas. Te protegeré, siempre, como mi madre protegió a la madre de la tuya, como lo hizo su madre antes. El pacto se mantiene, los ojos de la cachorra abriéndose, la fiebre cediendo. El asombrado silencio del Dr. Harrison, mientras la infección retrocedía sin explicación. 3 meses de rehabilitación, Sarah cargando a Aurora a todas partes, enseñándole a caminar de nuevo. La noche en que Aurora se puso de pie por primera vez, tambaleándose pero decidida. La noche en que aulló por primera vez, un pequeño sonido que trajo respuestas desde la montaña. 13 lobos adultos apareciendo al borde de la cabaña, observando a la cachorra que debería haber muerto. Elizabeth ya luchando contra el cáncer pero ocultándolo, de pie junto a su hija. Has sido elegida, Sarah, no por mí, sino por ellos. El pacto te reconoce. No entiendo. El chico Harrison que puso esa trampa, su tatarabuela, era la hermana de mi abuela, Mary Windwalker. Se suponía que el pacto protegería ambas líneas de sangre, humana y lobo. Pero los Harrison lo olvidaron. Eligieron la codicia sobre la tutela. La primera casa exitosa de Aurora. Su integración con la manada Northwind, el día que le trajo un conejo a Sarah, dejándolo a sus pies como una ofrenda. La gradual comprensión de que Aurora no solo estaba agradecida, sino que estaba enseñando a Sarah a leer el lenguaje del bosque.
Los recuerdos se desvanecieron, dejando a Sarah sin aliento. Aurora todavía presionaba contra ella, pero ahora Sarah entendía. Cada cicatriz en el cuerpo del lobo era un mapa de su historia compartida. Cada gesto entre ellas era vocabulario en un lenguaje más allá de las palabras. La salvaste con más que medicina, dijo el eco de Elizabeth. La salvaste con el pacto mismo, la promesa que fluye en tu sangre. Pero yo no soy, no tengo ascendencia nativa, protestó Sarah. Somos inmigrantes suecos. Me dijiste que la sangre no es solo genética, hija. Mary Wynne Walker adoptó a mi abuela cuando quedó huérfana, le enseñó los viejos caminos. El pacto puede heredarse a través del amor tan seguramente como a través del nacimiento. Blake dio un paso adelante, su rostro torcido por la rabia. Esto es una alucinación masiva y demencial. Alguien está drogando el suministro de agua. Aurora se volvió hacia él, sus ojos rojos desvaneciéndose de nuevo a ámbar. Caminó lentamente hasta donde él estaba, se sentó directamente frente a él e hizo algo que hizo jadear a toda la plaza. Habló no con una voz humana, sino con su cuerpo, sus ojos, su presencia de una manera que trascendió el lenguaje. Todos los que observaban de repente supieron, con absoluta certeza, lo que estaba diciendo. Me quitaste la pata, ella me la devolvió. Me dejaste morir, ella me dio vida. El muerto es recordado. Blake tropezó hacia atrás, su rostro blanco. Me está mirando como si supiera. Ella sabe, dijo Sarah en voz baja. Todos lo saben. Cada crueldad, cada bondad, cada elección que hacemos en el bosque resuena a través de las generaciones. El pacto no es magia, Blake. Es memoria. Es consecuencia. El eco de Elizabeth comenzó a desvanecerse, volviéndose traslúcido. El silbato negro elegirá su momento. Hija, cuando el pacto se rompa irreparablemente, cantará por sí solo, y cuando lo haga, los lobos decidirán el destino de la humanidad en estas montañas. Espera, Sarah extendió la mano hacia la forma desvanecida de su madre. ¿Cómo lo detengo? ¿Cómo protejo a todos? De la misma manera que protegiste a Aurora. Con amor, con sacrificio, con la comprensión de que no estamos separados de la naturaleza. Somos responsables ante ella. El eco desapareció por completo, dejando solo niebla matutina. El silbato negro cayó al suelo, su brillo extinguido. Sarah lo recogió con manos temblorosas, sintiendo su peso más pesado de lo que debería ser el metal, llevando la gravedad de cada guardián antes que ella. El teléfono de Blake sonó. La voz del sheriff era de pánico a través del altavoz. Tenemos un problema. Tu hija Emma está desaparecida. La ventana de su habitación está abierta y hay huellas de lobo en la nieve que se alejan de tu casa. Las manos de Blake temblaron mientras marcaba el contacto en Montana. Jensen, soy Harrison. Necesito a tu equipo aquí al mediodía. 43 lobos, quizás más. Eso es un montón de dardos tranquilizantes, respondió Jensen. ¿Cuánto va a costar? No tranquilizantes, munición real, puntas huecas, lo que sea necesario. Sarah dio un paso adelante. Aurora, gruñendo bajo a su lado. No puedes, están protegidos federalmente. Incorrecto. Blake sacó su teléfono, mostrando una orden de emergencia. Mi padre la firmó hace una hora. Se sospecha un brote de rabia. Anulación de la seguridad pública. El sheriff Mills lo refrendó mientras jugabas a la mística. La multitud murmuró con inquietud. Los padres se acercaron a sus hijos. No hay rabia, protestó el doctor Harrison. Soy el veterinario del pueblo. No he visto ni un solo... ¿Viste lo que te dijeron que vieras, tío? Blake lo interrumpió. ¿O has olvidado quién paga las renovaciones de tu clínica? La mente de Sarah corrió, cazadores profesionales con helicópteros, imágenes térmicas, armas de grado militar. Los lobos estaban dispersos por todo el pueblo, vulnerables. Aurora estaba embarazada, más lenta de lo habitual. Los cachorros en varias guaridas no tendrían ninguna posibilidad. Una hora, anunció Blake a la multitud. Entren, encierren a sus mascotas. Cualquiera que interfiera con la operación de remoción será arrestado.
Miró directamente a Sarah. Especialmente tú. El Sheriff Mills dio un paso adelante a regañadientes, con las esposas visibles en su cinturón. Sarah Wynne Walker, necesito que vengas conmigo. Custodia preventiva. Por tu propia seguridad. ¿Quieres decir para evitar que les avise? Dijo Sarah. Aurora se movió entre Sarah y el sheriff, con los dientes al descubierto. Los otros lobos en toda la plaza se tensaron. Su pacífica observación se transformó en una preparación enroscada. Haz que se retiren, exigió Blake, o empezamos a disparar ahora. La mano de Sarah fue al silbato plateado, luego se detuvo. Si llamaba a la retirada, los lobos huirían a las montañas directamente hacia la trampa que Blake había preparado. Pero si se quedaban en el pueblo, eran blancos fáciles. Blake sonrió reconociendo su dilema. El equipo de Jensen estará aquí en 3 horas. Ya están instalando estaciones de cebo a lo largo de cada ruta de salida. Carne envenenada. Sarah. La misma mezcla que usamos para el control de coyotes, pero concentrada. Correrán mientras comen, intentando escapar. Monstruo, susurró alguien entre la multitud. Blake se giró de golpe. ¿Quién ha dicho eso? Nadie respondió, pero Sarah vio a Emma Harrison, la hija de 7 años de Blake, de pie junto al coche de su madre. El rostro de la niña estaba surcado de lágrimas, sus pequeñas manos apretadas en puños. «Papi, no puedes hacer daño a los lobos», exclamó Emma. «No son malos, yo los he visto. Sube al coche, Emma». Claire, la ex mujer de Blake, agarró la mano de su hija. «Esto ya no es asunto nuestro. Pero mami, vi a la loba de Sarah, la que tiene la oreja lastimada. Era gentil, me dejó coche. Ahora». Emma miró desesperadamente alrededor de la plaza. Sus ojos se cruzaron con los de Sarah por un instante. La niña articuló algo que Sarah no pudo entender. Luego Claire se marchó con el coche, con las ruedas patinando sobre la carretera helada. El teléfono de Blake vibró. «Excelente», dijo después de leer el mensaje. «Jensen se adelanta al horario. Estarán aquí en 90 minutos». «Oh, y Sarah, traen una sorpresa especial. Alguien que ha estado cazando a Aurora específicamente durante 2 años dice que ella mató a su hermano». «Aurora nunca mató a ningún perro», protestó Sarah. «No importa lo que sea verdad, solo lo que la gente cree». Blake se giró para dirigirse a la multitud. «Despejen las calles. Cualquiera que siga fuera en 1 hora será considerado un riesgo de exposición a la rabia». La plaza comenzó a vaciarse. La gente se alejaba apresuradamente, con miradas asustadas a los lobos inmóviles. Sarah estaba rodeada de 43 pares de ojos, todos buscándola para obtener respuestas que ella no tenía. El Sheriff Mills se acercó con las esposas. «Por favor, no lo hagas más difícil». Aurora gruñó más profundamente, con el pelo del lomo erizado. El silbato negro en el bolsillo de Sarah se calentó, latiendo con su propio corazón. «Esperen», dijo Sarah, sacando el antiguo documento que había mostrado antes. «Miren la última página. Sheriff, la parte que no ha leído». Mills frunció el ceño, tomando el papel amarillento. Su rostro palideció mientras leía. «¿Qué dice?», exigió Blake. La voz del sheriff era hueca. «Cualquier intento de romper el pacto mediante la violencia desencadenará la cláusula de consecuencias». «¿Dice?» «Dice que la propia montaña juzgará». Un trueno resonó en el cielo despejado de la mañana. No había nubes, pero en algún lugar muy arriba, Sarah oyó el sonido de rotores acercándose. Los cazadores se habían adelantado. Los helicópteros llegaron volando bajo sobre la plaza del pueblo, sus corrientes descendentes dispersando la niebla de la mañana y enviando escombros en espiral por el aire. Sarah contó 3 aeronaves, modelos excedentes militares con focos montados y puertas laterales abiertas donde los tiradores podían posicionarse. «¡No corran!», gritó Sarah a Aurora, pero los instintos de la loba preñada ya se habían activado. Salió disparada hacia la línea del bosque, con su manada siguiéndola en una formación protectora a su alrededor. La voz de Jensen crepitó por los altavoces del helicóptero. «Visual confirmado. La hembra con cicatrices los está llevando al norte, exactamente donde los queremos». Blake arrebató la radio al Sheriff Mills. «Derríbenla a ella primero. Es la líder».
Sarah se abalanzó sobre Blake, pero Mills le sujetó los brazos, reteniéndola mientras el helicóptero principal viraba bruscamente, siguiendo el camino de Aurora. A través del monitor de seguridad de la plaza, en la patrulla del sheriff, Sarah pudo ver la señal de imagen térmica que Jensen estaba transmitiendo, 43 firmas de calor moviéndose en desesperada sincronización hacia la montaña. No, Sarah luchó contra las esposas que Mills había logrado ponerle en una muñeca. Está embarazada, de 8 semanas. El primer dardo golpeó el hombro izquierdo de Aurora. El paso de la loba vaciló por un momento. Su pata izquierda se arrastró, pero siguió corriendo, con su cuerpo protegiendo a 2 lobos más jóvenes detrás de ella. La manada ajustó su formación al instante. Los lobos más fuertes tomaron las posiciones exteriores, creando una barrera viva alrededor de su alfa herida. Chica dura, comentó la voz de Jensen con desapego profesional. Doble la dosis. El segundo helicóptero se abalanzó más bajo. Sarah vio al tirador inclinarse hacia afuera, con el rifle firme a pesar del movimiento de la aeronave. El segundo dardo golpeó el cuarto trasero de Aurora con un sonido que Sarah oyó incluso desde la plaza. Un golpe sordo que pareció resonar en su propio pecho. Aurora cayó con fuerza, su cuerpo dando vueltas en la nieve antes de detenerse en la base de un pino antiguo. Sus costados se agitaban con una respiración dificultosa, con espuma teñida de rosa en su hocico. Objetivo neutralizado, informó Jensen. El resto se dispersará en 3, 2, 1. Pero no se dispersaron. Toda la manada, cada lobo de cada territorio, formó un círculo perfecto alrededor de la figura desplomada de Aurora. Se enfrentaron hacia afuera, con los dientes al descubierto. Sus cuerpos crearon una pared impenetrable de pelaje y furia. Los lobos más jóvenes se apretaron contra Aurora, compartiendo su calor. El enorme alfa de Eastern Heights se alzó directamente sobre ella, desafiando a los helicópteros a acercarse. «Señor», dijo uno de los hombres de Jensen por la radio, con voz incierta. «No huyen. La están protegiendo. Nunca he visto algo así. Los lobos no hacen eso por otros miembros de la PAX», añadió otro cazador. «Es imposible». Sarah sintió que el silbato negro ardía en su bolsillo. Su calor se extendía hacia arriba a través de su chaqueta. En el monitor, vio algo que hizo que su sangre se helara. Los ojos de Aurora se habían vuelto hacia atrás, mostrando solo el blanco, y su respiración se estaba volviendo irregular. «La dosis es para un lobo normal», dijo Sarah con urgencia. «Está preñada. Su metabolismo es diferente. La están matando». Blake se encogió de hombros. Resuelve 2 problemas a la vez. La imagen térmica mostraba la firma de calor de Aurora parpadeando, desvaneciéndose en los bordes. Sarah luchó contra las esposas con desesperada fuerza, con su muñeca sangrando donde el metal cortaba la piel. En el monitor, la firma de calor de Aurora continuó desvaneciéndose. El círculo de lobos a su alrededor se apretaba como si pudieran mantener su fuerza vital en su lugar a través de la proximidad. Entonces sonó el teléfono de Blake, el número de Claire. «¿Dónde está Emma?», gritó su exmujer a través del altavoz. «No está en el coche». Saltó en el semáforo de Forest Road. Dijo que tenía que salvarlos. El rostro de Blake se descompuso. ¿Salvar a quién? A los lobos. Te escuchó por teléfono esta mañana, hablando de las estaciones de veneno. Cogió las llaves de mi coche e intentó conducir ella misma hasta allí, pero no llegaba a los pedales. Así que está a pie. Blake, nuestra hija de 7 años está ahí fuera a pie en una ventisca. El sheriff Mills liberó inmediatamente las esposas de Sarah. Forest Road conduce a las antiguas estaciones de cebo. Son 6 millas de naturaleza salvaje. Sarah ya estaba corriendo, pero no hacia el bosque. Corrió directamente hacia donde Aurora yacía rodeada por la manada, cayendo de rodillas junto a la loba herida. La respiración de Aurora era superficial. Su cuerpo temblaba con pequeñas convulsiones por la sobredosis. «Necesito atropina», llamó Sarah al Dr. Harrison. «Inaloxona, ahora». El veterinario vaciló, mirando a Blake. «Tráelo», rugió Blake, con su compostura finalmente hecha añicos. «Trae lo que necesite».
Mientras el doctor Harrison corría hacia su clínica, Sarah presionó sus manos contra el pecho de Aurora, sintiendo el latido débil e irregular. Ella miró a Blake, quien la había seguido hasta el círculo de lobos. Se apartaron para él, reconociendo su olor de la confrontación de esa mañana. Su hija fue a las estaciones de cebo, dijo Sarah en voz baja. Sabía sobre el veneno. Estaba tratando de quitarlo antes de que los lobos lo encontraran. Eso es imposible. Tiene 7 años. Tiene 7 años y tiene más coraje del que usted jamás ha demostrado. Sarah aceptó los suministros médicos del doctor Harrison, calculando rápidamente las dosis. Le escuchó planear matar criaturas que nunca la han lastimado. ¿Qué pensó que haría? Las manos de Blake temblaban mientras observaba a Sarah inyectar a Aurora con los antídotos. ¿Sobrevivirá? ¿Sobrevivirá la loba? No lo sé, pero la necesitamos. Aurora conoce el olor de Emma. A pesar de todo lo que ha hecho, nos ayudará a encontrar a su hija. Blake cayó de rodillas en la nieve. ¿Qué he hecho? Mi niña está ahí fuera por mi culpa. Sí, dijo Sarah simplemente. Lo está. Entonces, ¿me va a ayudar a salvar a Aurora? Y luego vamos a encontrar a Emma juntos. Los antídotos comenzaron a hacer efecto. La respiración de Aurora se hizo más profunda. Sus ojos se abrieron con un parpadeo. Intentó levantarse, pero no pudo. Sus piernas estaban demasiado débiles por las drogas. Sarah silbó 3 notas cortas. No el llamado del silbato de plata, sino un patrón simple que le había enseñado a la manada. Los lobos respondieron de inmediato, a pesar de la condición de su alfa. Sarah señaló la mochila abandonada de Emma que Claire había traído. Uno por uno, los lobos se acercaron, percibiendo el olor de la niña. «Encuéntrenla», dijo Sarah con una voz que no necesitaba traducción. La manada se dispersó en líneas de búsqueda, su formación precisa a pesar de la creciente tormenta de nieve. La visibilidad había disminuido a menos de 3 metros, el viento aullando a través del valle con furia creciente. Sarah ayudó a Aurora a ponerse de pie, la loba apoyándose pesadamente en ella. ¿Puedes rastrear?, susurró Sarah. Aurora levantó su cabeza cicatrizada, las fosas nasales ensanchadas, incluso debilitada. Sus sentidos estaban más allá de la comprensión humana. Dio un paso vacilante, luego otro, siguiendo un rastro de olor que solo ella podía detectar. Blake caminó junto a ellas, las lágrimas congelándose en su rostro. Lleva puesto su abrigo púrpura, el que tiene unicornios. Le encantan los unicornios casi tanto como los lobos. 20 minutos después de la búsqueda, un lobo joven al que Sarah había llamado Frost regresó corriendo a través de la nieve, llevando algo púrpura en su boca. La bufanda de Emma. ¿Dónde?, preguntó Sarah. Frost se dio la vuelta y corrió, los humanos luchando por seguirle el paso a través de la nieve cada vez más profunda. Aurora se esforzó más, sus instintos maternales anulando las drogas en su sistema. Blake tropezó y cayó 2 veces, pero se levantó cada vez, impulsado por la desesperación de un padre. El rastro de olor conducía a un antiguo refugio de guardabosques, abandonado durante décadas, que Elizabeth le había mostrado a Sarah años atrás. La puerta estaba abierta, la nieve entrando a la deriva. Blake se apresuró hacia adelante, pero Sarah lo tomó del brazo. «Espera». 3 lobos emergieron del refugio, no de la manada reunida, sino miembros de la familia Southern Ridge, que no habían estado en la ciudad. Estaban colocados alrededor de algo, sus cuerpos presionados muy juntos, compartiendo calor. En el centro estaba Emma, inconsciente pero respirando, su pequeño cuerpo protegido de lo peor del frío por el pelaje y el calor de los lobos. La habían encontrado colapsada a 100 metros del refugio y la habían llevado adentro, tal como sus antepasados podrían haberlo hecho por sus propias crías. Blake sollozó mientras tomaba a su hija en sus brazos. Los ojos de Emma se abrieron ligeramente, desenfocados por la hipotermia. «Papá, traté de salvarlos. Los lobos no son malos». «Lo sé, cariño, lo sé». El rescate fue capturado en cámara por equipos de noticias que habían seguido la búsqueda. La imagen de Blake llevando a Emma a través de la tormenta de nieve, rodeado de lobos protectores, con Sarah y Aurora liderando el camino, estaría en todas las cadenas principales en 1 hora.
De vuelta en la ciudad, mientras los paramédicos trataban a Emma por hipotermia leve y congelación, Blake se paró frente a la multitud reunida y las cámaras. Su voz se quebró repetidamente mientras hablaba. Acusé falsamente a Sarah Wynne-Walker. Planté evidencia. Intenté envenenar animales protegidos federalmente. Destruí registros del condado y cometí incendio provocado para robar tierras que nunca fueron mías para tomar. Miró directamente a un oficial federal de vida silvestre que acababa de llegar. Estoy preparado para enfrentar las consecuencias de mis acciones. El oficial se adelantó con las esposas, pero Sarah intervino. Emma necesita y su padre, dijo en voz baja. Un padre que haya aprendido lo que significa proteger en lugar de destruir. Ese es el hombre en el que ella necesita que se convierta. El alcalde Harrison, el padre de Blake, se puso de pie y anunció su renuncia inmediata. Con efecto inmediato. Estoy transfiriendo la escritura de todo el corredor norte, 2,000 acres, al Wynne-Walker Wildlife Trust para que sea administrado por Sarah Wynne-Walker. El Consejo Municipal votó unánimemente para apoyar la transferencia. Mientras Blake era llevado a la custodia federal, se detuvo junto a Aurora, quien estaba siendo tratada por el Dr. Harrison. La loba lo miró con esos ojos ámbar que contenían el recuerdo de cada crueldad, cada trampa, cada momento de dolor que él había causado. Blake se arrodilló. Lo siento, por todo. Aurora lo estudió durante un largo momento. Entonces hizo algo notable. Tocó suavemente su nariz en su mano. El mismo gesto que usaba con Sarah. Perdón, o al menos la posibilidad de ello. Emma, envuelta en mantas térmicas, extendió la mano para acariciar la cabeza de Aurora. La loba se inclinó hacia el toque de la niña, cuidadosa y gentil, a pesar de su propio dolor. Va a tener cachorros, le dijo Sarah a Emma. ¿Te gustaría ayudarme a cuidarlos cuando nazcan? Los ojos de Emma brillaron. ¿De verdad? ¿Incluso después de lo que hizo papá? Los cachorros no sabrán lo que hizo tu padre, solo sabrán lo que tú elijas hacer. Mientras el vehículo del oficial federal desaparecía por el camino de la montaña con Blake adentro, Sarah notó algo inusual. El silbato negro en su bolsillo se había enfriado, su misterioso calor extinguido. De pie al borde del bosque, apenas visible a la luz menguante de la tormenta, Sarah vio una figura translúcida, brillante, inconfundiblemente su madre, su verdadero espíritu esta vez. Elizabeth sonrió, pronunció 2 palabras, bien hecho, y se desvaneció en el viento, finalmente en paz. Necesito contarte algo sobre esta historia, algo que no he admitido a nadie antes. Cuando escuché por primera vez sobre Sarah y Aurora, sobre el pacto entre los Harrison y los Wynne-Walker, pensé que era solo otra historia del bien contra el mal, del tipo que nos contamos a nosotros mismos para darle sentido a un mundo que a menudo se siente sin sentido. Pero cuanto más aprendía, más me daba cuenta de que esta historia realmente se trataba de algo más por completo. Se trata de los secretos que enterramos tan profundo que olvidamos que están ahí, envenenando el suelo bajo nuestros pies. Blake Harrison no nació cruel. Lo descubrí. Tenía 7 años, la edad de Emma, cuando su padre le enseñó por primera vez a poner trampas. Los lobos son el enemigo, había dicho Robert Harrison, poniendo los dientes de acero en las pequeñas manos de su hijo. Toman lo que es nuestro. Y Blake, que solo quería la aprobación de su padre, le creyó, tal como Robert le había creído a su propio padre, y así sucesivamente, remontándose a través de generaciones de promesas olvidadas. El oscuro secreto no es que Blake intentara destruir a Sarah y a los lobos. Es que se estaba destruyendo a sí mismo. Cada trampa que ponía, cada mentira que decía, cada acto de crueldad que infligía, construía una prisión alrededor de su propio corazón. Cuando Emma corrió hacia esa ventisca, no solo intentaba salvar a los lobos, estaba tratando de salvar a su padre de convertirse en alguien irredimible. Sarah lo sabía, por eso podía perdonarlo. Entendía que la gente herida hiere a otros, que las promesas rotas crean personas rotas. Su madre le había enseñado algo que los Harrison habían olvidado. Todos somos parte del mismo ecosistema. Cuando envenenamos a los lobos, nos envenenamos a nosotros mismos.
Cuando rompemos la fe con la naturaleza, rompemos la fe con nuestros propios hijos. Pienso en Aurora, cargando con esas crías y a la vez cargando con una cicatriz de bala, una cicatriz de trampa, años de crueldad humana escrita en su cuerpo. Sin embargo, todavía eligió ayudar a encontrar a Emma. Todavía tocó con su hocico la mano de Blake en ese momento de posible perdón. Ese es el verdadero secreto, ¿no es así? Que después de todo lo que nos hacemos unos a otros, al mundo que nos rodea, el perdón sigue siendo posible. La redención sigue siendo posible. Pero solo si somos lo suficientemente valientes para arrodillarnos en la nieve y admitir lo que hemos hecho. Blake está cumpliendo su condena ahora, no en prisión, sino en servicio comunitario, enseñando a los niños sobre la conservación de la vida silvestre. Trabaja con Sarah en el santuario. No son amigos, puede que nunca lo sean, pero hay algo más. Dos personas que se han visto en lo peor de sí mismas y han elegido construir algo mejor a partir de las ruinas. Emma y las crías de Aurora están creciendo juntas. Cuando las veo jugar, veo el futuro, uno donde el pacto no necesita ser impuesto, porque simplemente se entiende. Todos tenemos nuestros lobos, ¿no es así? Las cosas que hemos herido, las promesas que hemos roto. La pregunta es, ¿seremos como Blake al principio de esta historia? ¿O Blake al final? La elección siempre es nuestra. La elección es